Amigos y hermanos, qué bueno poder reunirnos nuevamente a través de este medio virtual. Bienvenidos a nuestra escuela dominical. Le voy a invitar a que allí donde usted está me acompañe a iniciar este tiempo haciendo una oración. Amado Dios, gracias por la oportunidad nuevamente de congregarnos a través de la virtualidad. Gracias porque nos has convocado como una sola iglesia y al venir delante de ti podemos traer un corazón sincero. Un corazón que se dispone, Señor, a ser tratado, a ser examinado, Señor del cielo, pero también a ser enseñado respecto a cómo caminar de la manera que a ti te agrada. Hoy, Señor de bondad, nos reunimos nuevamente para glorificar tu nombre, para reconocer que eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, aquel que abre camino en medio del desierto y ríos en medio de la soledad, el que riega la tierra con su amor, el que cuida de la vida de sus hijos de tal manera que ni un solo cabello cae al suelo sin que tú lo sepas. Tú eres el Dios de los cielos, el Dios de Israel, el Dios de nuestra vida. Y hoy, Señor, celebramos tu gran nombre. Hoy nos reunimos como iglesia para buscarte más, para vivir la intimidad, porque sabemos que no se trata, Señor, de bondad, de tener un ritual cada domingo. Se trata, por el contrario, de presentar el corazón de manera sincera y vivir la intimidad. Hoy te damos gracias por este tiempo y te pedimos, Espíritu Santo, que tú, el perfecto anfitrión, seas, Señor, tomando tu palabra y usándola en medio de nuestra vida, haciéndola útil para enseñar, redarguir, Señor de bondad, para instruir en toda justicia, tal como ella lo dice, Señor, y como una sola iglesia haga, Señor, tu obra en medio de nuestros corazones, de tal manera que podamos arraigarnos y cimentarnos, Señor, no en un concepto, Padre del cielo, no en legalismo, sino en definitiva en el amor con el que todos los días, Señor, nos ofreces la salvación, pero también en el amor que el mundo necesita conocer a través de nosotros, en el amor que el mundo necesita, Señor, ver a Cristo, Señor, y tú, Cristo, que eres el amor de Dios hecho carne y el que nos recuerda que tenemos la oportunidad de ser hijos, de ya no ser llamados criaturas, sino de vivir como hijos. A ti queremos parecernos hoy como iglesia. Por eso te damos gracias por este tiempo y te pedimos, Espíritu Santo, que nos formes, que este sea un tiempo para darte la gloria a ti, pero que se cumpla tu perfecto propósito en medio de cada minuto, Señor, aquí preparado. En tu nombre de amor nos quedamos confiando en que tu obra se hará y tú te moverás en medio de nuestra vida. En tu nombre de amor, amén. Bueno, qué bueno poder tener este tiempo de oración, pero con esa misma actitud yo le invito a que disponga su corazón y alabemos el nombre de Dios. Mis hermanos, bienvenidos en esta mañana a este tiempo de culto a nuestro Dios, de alabanza y de adoración. Venimos a adorar al Rey de Reyes, al Dios de los dioses, al Dios de la vida, al Dios de la misericordia. Y hoy hay gozo en nuestros corazones al saber que le podemos cantar a nuestro Dios, que hay vida, que podemos respirar y abrir nuestra boca para exaltar el nombre de nuestro Dios. Vamos a cantar con la música del cielo. Nos unimos en este día a todo el ejército de los cielos que exalta el nombre del Señor. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Así es, Señor, exaltamos tu nombre, ese nombre que es sobre todo nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía y
fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Por esto te cantamos y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Tú nos haces libres, eres quien nos liberta, eres la luz que guía y como un fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy, vivimos hoy. Y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Oh sí, y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar. Hoy te cantamos a ti, Jesús. Oh Señor, exaltar tu nombre. Oh Señor, y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos, recibe la adoración de tu pueblo, porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Oh Jesús, solo a ti te cantamos. Toda honra y toda gloria sea para el Rey y el Señor del universo. Toda honra y toda gloria sea para aquel que es nuestro gran amor. Este Jesús que se entregó por nosotros en la cruz para darnos vida y vida en abundancia. A Él le cantamos y le decimos que Él es nuestro gran amor. Yo tengo un nuevo amor
Jamás imaginé poder hallar a quien le dio a mi vida, a quien le dio a mi vida una razón para amar. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo, que ya encontré mi dulce amor. Jesús es toda mi verdad y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor. El corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Amo su voz dulcísima en respuesta cuando llamo, sus ojos tiernos y hasta el toque de sus manos. Dile: por siempre suyo quiero ser. Jesús es toda mi verdad y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor. El corazón me late sin parar. Oh, hay uno que me ha dicho: te amo de verdad. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor. Jamás imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida, aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Oh, Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Tú eres mi paz, Jesús. Tú eres mi paz. Te damos gracias por tu paz. Eres nuestro máximo amor. Eres quien entregaste todo por nosotros en la cruz. Por eso te cantamos con todas nuestras fuerzas. Por eso te exaltamos con todo nuestro corazón. Por eso le cantamos al amor de los amores, aquel que nos dio todo y solamente espera que nosotros le adoremos. Mi historia y pasión, mi gran galardón, mi fuego interior, mi entrega total, mi alma y mi paz, mi corona es Jesús. Gastaré mi vida en Él y triunfante cantaré.
de mi historia. Mi máximo amor, amor, amor. Gritaré, gritaré, Él es mi victoria. Gritaré mi máxima gloria. Es Cristo mi Rey. Dile, mi corona es Jesús. Mi corona es Jesús. Gastaré, gastaré mi vida en Él y triunfante cantaré. Mi corona es Jesús. Mi corona es Jesús. Gastaré mi vida en Él y triunfante cantaré. Cántale a tu Dios y dile, cantaré, cantaré un himno de gloria. Cantaré al Dios de mi historia. Mi máximo amor, amor, amor. Gritaré, gritaré, Él es mi victoria. Gritaré mi máxima gloria. Es Cristo mi Rey. Cantaré, cantaré un himno de gloria. Le cantamos al Dios de mi historia. Mi máximo amor, amor, amor. Gritaré, gritaré, Él es mi victoria. Gritaré mi máxima gloria. Es Cristo mi Rey. Es Cristo mi Rey. Es Cristo mi Rey. Es Cristo mi Rey. Oh, mi Rey y mi Señor. Tú eres nuestro Rey. Tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro Dios. Tú eres el Rey de esta congregación, de cada familia. Tú eres el Rey de mi vida, Señor. Por ti vivo, por ti canto, Señor. Por ti tengo vida, por ti tengo nuevas fuerzas. Por ti tengo salud, Señor, para seguir sirviéndote a ti, Señor. Gracias te damos. Amén y amén. Damos gracias a Dios por la vida de cada hombre y mujer que hacen parte de nuestro ministerio de alabanza y ponen su talento al servicio del Señor. Qué buen tiempo de alabanza el que vivimos. Ahora le invito a que vaya por un lapicero, si usted es de los que toma nota, su agenda, la Biblia, por supuesto, sus gafas, si usted las necesita, pero sobre todo que disponga su corazón y su atención para recibir la palabra de Dios, que esta semana está a cargo del hermano Alexander Camacho. Buenos días, amada iglesia. Qué privilegio poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y a los amigos que hoy nos escuchan, que escuchan este mensaje de las buenas nuevas de salvación, hoy para mí es un privilegio, hoy poder compartir la palabra. Quiero hablar de un tema que es bien especial, un tema que muestra el amor y la misericordia de Dios. Vamos a hablar de la gracia. Es por su gracia, es por gracia, la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios. Ese es el significado de la gracia, el favor inmerecido de Dios para con nosotros, la humanidad. Dios tendió ese puente que restaura la relación de Él con el hombre. Dios se ha provisto a través de su Hijo Jesús de ese puente, de ese espacio que permite el acercamiento entre Dios y los hombres. Dios ha extendido en su amor y en su infinita misericordia su gracia para acercarnos a Él. La palabra me dice que cuando estábamos muertos en delitos y pecados,
Cristo murió por nosotros. Ese es el mayor don de gracia que nosotros podemos recibir. Y estamos en este tiempo, en el tiempo de la gracia, el tiempo del favor inmerecido de Dios. Hay una narración que está en 2 de Samuel, capítulo 9, donde el rey David, aunque estaba en el tiempo de la ley, manifiesta la gracia, manifiesta esa gracia y ese favor hacia alguien. Y esta historia nos cuenta cómo el rey David preguntó si había quedado alguien de la casa de Saúl para que él pudiese hacer misericordia por amor a Jonatán. Jonatán, su amigo, y traen un criado, Siba, un criado de Saúl, Siba. Y Siba dice que sí, que había quedado alguien, un hijo de Jonatán. Había quedado un hijo de Jonatán que tenía por nombre Mefiboset. Mefiboset vivía en una región que se llamaba Lodebar. David hace misericordias con Mefiboset. Y vamos a ver qué hace el rey David. Lo primero que hace es que pregunta si hay alguien de la casa de Saúl. ¿Y por qué lo pregunta? Porque cuando había un rey que era derrocado, cuando había un rey que era depuesto, aquellos que tomaban el reino por lo general destruían la descendencia del rey que era quitado. David pregunta y recibe la respuesta y decide en su corazón hacer misericordia con Mefiboset, esas misericordias que no eran meritorias. Mefiboset desde muy niño había sido llevado a Lodebar. Lodebar significa región. Hay una definición para Lodebar. La definición espiritual de Lodebar es dolor, miseria, tristeza, oscuridad, soledad y desesperanza. Un estado espiritual de los despojados de fe. Eso era Lodebar. Y desde muy niño, Mefiboset había sido llevado a Lodebar. Mefiboset, cuando era llevado por una sirviente, ella lo deja caer y él queda lisiado de sus pies. Miren que este hombre tenía un cuadro de desesperanza, tenía un cuadro de tristeza, de dolor a su alrededor. Sin embargo, el rey lo manda a llamar. Y cuando el rey le trae, Mefiboset expresa: ¿quién es este perro muerto para que te acuerdes de mí? O sea, el concepto que tenía Mefiboset de sí mismo era un concepto o un autoconcepto o una valía totalmente destruido. Sin embargo, a pesar de que a sus propios ojos Mefiboset no valía nada, el rey David hace misericordias con él. Le dice que le será restituido todo lo que era de la casa de su padre. Que además Mefiboset tendría acceso libre a la casa, al palacio del rey. Que Mefiboset se sentaría a la mesa del rey y comería con el rey, comería con los príncipes, con los hijos del rey. David restaura el bienestar de Mefiboset. Mefiboset, un hombre que estaba en desesperanza, hoy recibe las misericordias gratuitas del rey David. Eso es gracia. David, un hombre que vivió en el tiempo de la ley, entendió y extendió la gracia y el favor sobre la vida de Mefiboset. Mefiboset no tenía ningún tipo de esperanza. Así en algún momento estuvimos nosotros. En algún momento estuvimos en Lodebar. En algún momento de nuestras vidas, antes de conocer al Señor, estábamos en tierra de tristeza, estábamos en tierra de desesperanza, estábamos en tierra en la cual no había absolutamente un norte claro. Es más, muchas veces vivíamos y hacíamos cosas pensando que eran la solución y nos traían más complicaciones, más problemas. Tal vez, amigo, hoy tú te encuentras en esta misma situación. Hoy tú te encuentras en Lodebar, en una tierra desierta, en una tierra sin esperanza, en una tierra en la cual no hay claridad hacia el futuro, una tierra de incertidumbre, una tierra de dolor. Sin embargo, ahí ha extendido Dios su misericordia. En esta mañana yo quiero decirte que estas buenas nuevas te están contando que estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo del favor inmerecido, en el tiempo de las misericordias de Dios. Yo quiero que vayamos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5.
versículo 1, dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe. ¿La fe en quién? En el Hijo de Dios. Recuerden que dije que había un puente. Primero, Dios ha establecido un puente entre Él y los hombres. La palabra dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, que Él es el camino, la verdad y la vida. Solamente Jesús es ese puente que nos acerca al Padre. En el sacrificio que hizo Jesús, sacrificio perfecto, sacrificio que no necesita absolutamente nada, hoy usted y yo podemos llegar con libertad delante del trono de la gracia. Mefibosé, después de esto, no tiene ninguna restricción para entrar a la casa del rey, para entrar a la casa de David y poder compartir de las bondades que habían en este palacio. Hoy usted tiene libre entrada a través de Cristo delante del trono de la gracia para recibir ese oportuno socorro. La palabra también me dice en el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La gracia me dice a mí que ella está complementada con gratuidad. La gracia es gratuita. Lo primero que hace la gracia es reconciliarnos con Dios. Nos reconcilia. ¿Por qué? Porque en algún momento de nuestras vidas estuvimos muertos en delitos y pecados. La palabra me dice en Romanos capítulo 5, versículo 8 de la siguiente manera. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros, aún siendo pecadores. No había absolutamente nada en nosotros. No había ningún tipo de mérito. Usted, querido amigo, no puede pensar que usted se acerca a Dios por su intelecto, por sus capacidades, por sus dones, por los talentos, por qué tan reconocido o distinguido sea. No es así. La gracia nos acerca aún cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Ese sacrificio nos acerca al Padre. Ese sacrificio es el que nos permite a nosotros disfrutar de la gracia. Hemos dicho que la gracia nos reconcilia con el Padre. Romanos capítulo 5 12 dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto refiriéndose al primer hombre, a Adán, como ya lo dije en el principio. Romanos capítulo 3, versículo 23 al 25, trae una palabra que nos permite a nosotros entender cómo Dios en su infinita misericordia, después que hace evidente el estado de la humanidad, también introduce una esperanza de vida que es nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero también la palabra, después de mostrar esta condición de pecado, nos dice en el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, gratuitamente. Hay gratuidad en esta reconciliación. Versículo 25, a quien puso como propiciación, refiriéndose a Cristo, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ese don del que habla el versículo 1 del capítulo 5, ese don de la fe del que está hablando ahí, es de creer en ese sacrificio. Creer en el sacrificio que hizo Cristo, en esa muerte de cruz, en esa sangre preciosa que se derramó, como el sacrificio perfecto y suficiente para acercarnos al Padre, para permitirnos acercarnos al trono de la gracia, como dice la palabra, acercarnos al trono de la gracia con toda tranquilidad, con toda libertad, porque hemos sido reconciliados con Él.
dice la palabra, para que así como el pecado reinó por la muerte, así también la gracia tiene por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La gracia nos hace justos. La gracia de Dios nos justifica delante de Él. Esa gracia está, querido amigo, en colocar nuestra confianza, nuestra mirada en el Señor. Y para nosotros, como el pueblo de Dios, es permanecer dentro de la gracia, es permanecer firmes, como dice la palabra, firmes en esa gracia. La gracia, favor inmerecido. Y esa firmeza de la que habla el capítulo 5, versículo 1, también el apóstol Pablo la relata en el capítulo 5 de Gálatas, donde el apóstol Pablo está invitando a que permanezcan firmes los hermanos. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esto lo está diciendo Pablo. Pablo sabe que la gracia trae esa libertad. La gracia nos reconcilia y en esa reconciliación trae libertad a nuestras vidas. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo es, permanezcan firmes en esta libertad. Pablo sabía que se iban a levantar muchas doctrinas. Pablo sabía que el corazón del hombre iba a ser proclive, o que era proclive, así lo evidencia la palabra, a alejarse, a apartarse de Dios en los momentos difíciles. Pablo nos está invitando a permanecer firmes, iglesia, firmes en la fe, firmes en la libertad, firmes en la gracia de Dios. Dice Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5 de la siguiente manera, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Así que acerquémonos confiadamente, también dice la palabra en Hebreos 4:16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más necesitemos. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, a punto de morir, dijo estas palabras: consumado es, hecho está. Consumado es, el sacrificio perfecto que no necesita ningún tipo de complemento para traer libertad a nuestras vidas, para quitar el peso del pecado, para quitar el yugo de nuestras vidas que nos esclaviza, como dice la palabra, para traer esa libertad y poder correr en esa libertad con paciencia, despojados de todo peso y pecado que nos asedia, amada iglesia, es permanecer firmes en Jesús, en la roca. Dice la palabra de Dios que podemos hallar gracia y ese oportuno socorro y que podemos entrar con libertad al trono de la gracia. Cuando Jesús dice estas palabras y entrega su vida, el velo que estaba en el templo se rompe. Ese velo que separaba al lugar santísimo donde solamente podía entrar el sumo sacerdote y nadie más tenía acceso. Hoy, cuando leemos este pasaje que dice que el velo se rasgó, Jesús nos está mostrando que a través de él tenemos libre acceso al trono de la gracia, y es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Iglesia, algunas veces en nuestras vidas el silencio de Dios, el no escuchar la voz de Dios, el no sentir a Dios, el pensar que estamos solos, que la circunstancia es mayor que nuestras capacidades, que la situación es compleja, porque tenemos un ser amado afectado su salud, afectada la salud, o porque económicamente tenemos muchas limitaciones, o porque hay alguna situación difícil con algún hijo o hija, con alguna situación que podamos tener que se levanta y hay quietud de parte de Dios. Eso no quiere decir, ese silencio, esa quietud, que Dios no te ha escuchado.
lo que nos está enseñando Jesús a través de ese velo roto, ese velo que se partió, que se rasgó, es que usted y yo podemos entrar para hallar ese oportuno socorro en medio de nuestras necesidades y dificultades, porque es el trono de la gracia, el trono del Padre. Estamos en el tiempo de la gracia. Este tiempo nos permite acercarnos confiadamente, querido amigo, que me escuchas, a través de Jesús, el autor y consumador de la fe. Esa fe que tú hoy debes colocar en ese sacrificio que hizo el Cristo vivo, que hizo Jesús, para reconciliarnos con el Padre. La palabra me dice en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10, Dios no nos ha dado la gracia, y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. Cada día avanzamos. La palabra me enseña y me dice que este hombre exterior se va debilitando, va decreciendo, pero que el hombre interior, ese hombre que quiere imitar y crecer hasta la estatura de Cristo y evidenciar el carácter de Cristo en nuestras acciones, es lo que me está diciendo el apóstol Pedro. Ese hombre va a ser fuerte, va a ser restaurado, va a ser firme y estable en la fe. Quiere decir que nosotros, a medida que pasamos y avanzamos en el tiempo, en este tiempo de la gracia, debemos permanecer creyendo, caminando hacia adelante, no deteniéndonos, ni tampoco tomando la gracia como libertinaje. Y aquí es importante entender, segundo punto, que la gracia nos hace libres. La gracia nos ha libertado. Y dice, así por cuanto los hijos participaron de sangre, de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Cuántas veces el temor, cuando no conocíamos al Señor, nos invadía y nos impedía ver la grandeza, la gracia, la misericordia y el favor de Dios? Como dice su palabra, cada mañana son nuevas sus misericordias. Cada mañana las misericordias de Dios nos permiten a nosotros acercarnos confiadamente delante del trono de la gracia a través de Jesús. No hay otro mediador. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, el Señor. Otro punto es, la gracia nos salva y nos separa del mundo. Esta gracia, que es el favor inmerecido de Dios, nos ha separado del mundo y de los afanes del mundo y del pecado que hay en el mundo. Esta gracia nos permite ser justificados, redimidos, separados por Dios y para Dios. Por Dios a través de Cristo y para Él. Dice la palabra en Tito, capítulo 2, versículo 11 al 12 de la siguiente manera. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Esto hace la gracia. La gracia nos lleva a entender quiénes somos en el Señor. La gracia nos lleva a entender que estamos apartados del pecado. La gracia nos lleva a entender que debemos rechazar toda impiedad, que debemos vivir apartado de las pasiones de este mundo, de la sensualidad de este mundo. Este mundo es muy sensual. Este mundo tiene una corriente de sensualidad, una corriente que lo único que busca son los placeres de la carne para mantener esclavizado al hombre. Sin embargo, la gracia que hemos recibido a través de Jesús nos ayuda a permanecer y vivir, como dice la palabra, en este mundo con justicia, con piedad y dominio propio, el carácter de Cristo manifestado en nuestras vidas. Segunda de Timoteo 1 al 9 nos dice,
Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús, antes del comienzo del tiempo. Hemos sido a través de la gracia separados del mundo. Dios nos salvó, nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo. Hemos sido separados y llamados a una vida santa. Iglesia, debemos permanecer en esa santidad, buscando agradarle al Padre, buscando siempre poner nuestra mirada en las cosas de arriba, poniendo siempre nuestra confianza en Él, sabiendo que Él está preparando morada para nosotros, sabiendo que Él tiene un plan perfecto en medio de las dificultades, de las luchas, de los afanes de esta vida, sabiendo que Él está todos los días con nosotros. Romanos capítulo 6, versículo 15, hablando de esta separación que nos da la gracia, dice: entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Romanos 6, 15. ¿Y por qué cito este pasaje? El apóstol Pablo está diciendo que la gracia no es un permiso para vivir en libertinaje. Hoy, en este tiempo de posmodernismo, el hombre ha utilizado la gracia como un efecto para poder pecar con libertad, para poder pensar que él puede vivir una vida de libertinaje y aún así pensar que le agrada a Dios. Y esta corriente del mundo se ha introducido en muchas iglesias. Hay muchas doctrinas que están hablando de que la gracia es esa libertad para yo poder vivir acomodadamente en un mundo lleno de pasiones, lleno de pecado, lejos y distante de Dios. Querido amigo, amado hermano, jamás ese es el mensaje de la gracia. Jamás ese es el mensaje de la reconciliación. La gracia nos separa, nos invita a santificarnos, nos invita a permanecer en esa comunión con el Padre. Debemos ser santos, como Él es santo, separados para Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, refiriéndose a esta parte, dice de la siguiente manera. Escuchen bien. Hermanos, si alguno fuere sorprendido, voy a leer Gálatas capítulo 5, versículo 13 y después me devuelvo a Romanos. Dice Gálatas: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino serviros con amor los unos a los otros. Esta libertad en la que vivimos en este tiempo de la gracia no puede convertirse en una excusa como ocasión para la carne, para que vivamos en nuestras pasiones, para que vivamos en los deseos de este mundo. Dice Romanos capítulo 6, complementando esta parte: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pregunta el apóstol Pablo y responde el mismo: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Usted y yo, cuando recibimos ese sacrificio perfecto, fuimos muertos juntamente con Cristo, fuimos juntamente crucificados con Él, y lo que vivimos en este mundo y en este tiempo ya no lo vivimos para nosotros, pues lo que vivimos lo vivimos a través de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos juntamente crucificados con Él, como dice la palabra. La gracia nos invita a permanecer en la palabra. La gracia jamás estará separada de la palabra. La gracia, el fundamento de la gracia es la palabra. Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17 nos dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él.
Esto es comunión permanente. Iglesia, una pregunta. ¿Le damos gracias al Señor en medio de las dificultades? ¿Levantamos nuestras manos y le damos gracias? ¿Lo bendecimos, lo alabamos? ¿Entonamos en los tiempos difíciles alabanza y adoración a nuestro Dios? ¿Entendemos que aún en medio de esa dificultad, la dificultad no nos podrá separar del amor de Dios, como está escrito en Romanos 8:28, y como dijo Habacuc, aunque la higuera no florezca y aunque en las vides no haya fruto? Al final, Habacuc termina entendiendo que cualquiera que fuese la situación, por muy difícil que fuese, hay que darle gracias a Dios. Esto es lo que nos está diciendo Colosenses. Cuando permanecemos en la palabra, vamos a tener esa libertad de poder tomar de la palabra para agradar, para poder alabar y bendecir el nombre de Dios. Pero también es la palabra que es la espada del Espíritu, como me dice Efesios, en la armadura de Dios, la que me permite a mí echar mano de ella para poder combatir, para poder hacer frente, para poder resistir las acechanzas del enemigo. La gracia, qué regalo, regalo inmerecido, querido amigo que me escuchas. Amado hermano, regalo que vale la pena cuidar, perseverar y permanecer en él. La palabra dice que tenemos que cuidar una salvación tan grande, que no podemos descuidar esta salvación tan grande. Dice de la siguiente manera, que debemos cuidar esa salvación tan grande que hemos recibido, que tengamos cuidado de deslizarnos. Es tiempo de entender que la venida del Señor cada vez está más cerca, amada iglesia. Es tiempo de permanecer en esa palabra que es viva y eficaz. Es tiempo de buscar generar en nuestra relación con Dios esa comunión de adoración, de alabanza, de derramar nuestros corazones delante de Él. Es tiempo de acercarnos confiadamente delante del trono de la gracia. Tercer punto, estamos llamados a compartir la gracia. Usted ha recibido un regalo y la palabra me dice, dad de gracia lo que es de gracia, lo que has recibido por gracia. Hemos sido llamados a compartir la gracia. Segunda de Corintios capítulo 5 del 15 al 20 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y como ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para Él, Él nos ha encomendado una misión. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Para ti, amigo, decirte que si hoy decides recibir a Cristo como el Señor y Salvador, si hoy decides aceptar ese don de fe y colocar tu fe en ese sacrificio como suficiente paga por tus pecados y te arrepientes de ellos, hoy las cosas viejas para ti pasarán y aquí inicia una nueva vida en el Señor. Y para nosotros como su iglesia nos recuerda que hemos sido encomendados a llevar el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Mire qué lindo es el Señor. Nos ha encomendado, después de habernos dado su gracia, nos ha encomendado este ministerio y es llevar esa palabra. Estamos llamados a compartir la gracia. Y dice Mateo capítulo 10, versículos 7 al 8, yendo, predicad diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Esto lo dice Jesús. Predicad diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos
y echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracias. Dad de gracia. Amado hermano, ¿qué recibiste en este año, en los 5 años, en los 10 años, en los 20, 25, 30, 35 años que llevas siguiéndole al Señor y que tal vez has servido en muchas ocasiones, pero que ahora en este tiempo has dejado de pensar en compartir las buenas nuevas de salvación, en compartir el ministerio de la reconciliación, en compartir esa palabra, como dice Jesús, que demos de gracia lo que hemos recibido de gracia? Iglesia, somos nosotros la sal del mundo. Somos nosotros la luz del mundo. Somos nosotros quienes sazonamos la vida de otras personas a través de este ministerio de la reconciliación. Y este ministerio no es de los pastores ni de los líderes solamente. Este ministerio es de todos nosotros. Aquí no está diciendo que son los evangelistas, los profetas, los maestros, no. Aquí la palabra me está diciendo que todo aquel que ha sido reconciliado por medio de Cristo, todo aquel que ha recibido la gracia de Dios, se convierte en un ministro de la reconciliación, un ministro de esta reconciliación, de llevar las buenas nuevas de salvación a la vida de muchas otras personas. Hechos, capítulo 20, versículo 24, me dice la palabra: sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Este es el Evangelio de la gracia de Dios, amado hermano. Usted y yo tenemos el ministerio de la reconciliación. Y Pablo lo había entendido, y los apóstoles lo entendieron y entregaron su vida. Fueron antorchas ardientes que se consumieron llevando esta palabra, salvando generaciones. Y gracias a ellos, hoy nosotros podemos dar testimonio de esta fe. Hoy nosotros podemos decir que somos frutos de ese arduo trabajo por querer compartir las buenas nuevas de salvación, como dice el apóstol. Pablo también expresó: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo porque Pablo vivía en función de compartir las buenas nuevas de salvación. Pablo entendía la necesidad, el dolor, el hambre espiritual que había en la humanidad. Hoy esto no ha cambiado. Hoy esto sigue siendo igual de complejo, igual de necesitadas las personas. La palabra dice que vendrán tiempos, y estamos en esos tiempos, que las personas tienen comezón de oír, que tienen hambre, tienen sed, tienen necesidad de satisfacer, pero no lo pueden hacer porque van a encontrar personas que van a estar dándoles conceptos emocionales, conceptos motivacionales, pero esos conceptos motivacionales no transforman, no restauran, no redimen, no libertan, no cambian el corazón del hombre, no permiten iniciar una nueva vida, no producen un nuevo nacimiento en el corazón del hombre. Consumado es, hecho está. Lo único que va a producir eso en la vida del hombre es aceptar ese don de fe en Cristo Jesús, en ese sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario, querido amigo, que te va a permitir recibir todas estas bendiciones en el Señor. Pablo dice: considero que mi vida carece de importancia, pero entiendo que es importante porque yo puedo compartir la palabra, puedo llevar este evangelio. Amada iglesia, amado hermano, ¿hace cuánto has dejado de compartir la palabra de Dios? ¿Hace cuánto has dejado de ser sensible a la necesidad que hay en nuestro entorno? ¿Hace cuánto te has acomodado solamente en pensar en tus necesidades o en pensar iglesia, en pensar en nuestras necesidades? ¿Hace cuánto hemos dejado de sentir la carga
de llevar la palabra, de llevar estas buenas nuevas, de libertar a los que están cautivos, de dar esa visión a aquellos que están ciegos, como dice la palabra. No solamente ciego es aquel que físicamente tiene algún impedimento para ver, sino que también hay ciegos espirituales. Usted y yo somos quienes podemos sazonar otras vidas. Nosotros, iglesia, somos quienes podemos llevar esa libertad, este pan de vida que es Jesús. ¿Hace cuánto? Hoy tienes 5, 2, 3 años de estar en el Evangelio, 15, 20, 25, 30, 35. ¿Te has dejado de ejercitar en el ministerio de la reconciliación? ¿Has dejado de sentir pasión por las almas? ¿Has dejado de sentir la carga de poder llevar las buenas nuevas de salvación a otras familias que tienen problemáticas o personas que están atadas? Amada iglesia, ¿cuánto tiempo llevamos en el que hemos dejado de sentir esta carga por otras vidas? De pensar en la necesidad de otras personas, en sentir dolor o el dolor que puede estar sintiendo el Espíritu Santo cuando encuentra personas, cuando ve personas a través de nuestra vida cautivas. ¿Somos sensibles a la voz del Espíritu Santo? ¿Somos sensibles a ese impulso de compartir las buenas nuevas de salvación? Sabemos que la gracia nos liberta, entendemos que la gracia nos ha santificado, nos ha separado, pero que la gracia también nos impone una responsabilidad, el ministerio de la reconciliación. Creo que hoy tenemos la oportunidad de pedirle perdón al Señor, de decirle: Señor, perdónanos si hemos dejado de compartir tu palabra. Señor, hoy queremos decirte: perdónanos porque hemos dejado de ser sensibles a la necesidad, al hambre, a la sed que hay afuera. Señor, perdónanos porque tal vez nuestras propias necesidades nos han ahogado y nos impiden ver el dolor, el sufrimiento, el hambre espiritual que tienen muchas personas. Perdónanos, Señor, porque nosotros, teniendo la verdad, teniéndote a ti de parte nuestra, teniendo una palabra que es viva y eficaz, que liberta corazones, que transforma, que quebranta, que trae una nueva oportunidad al corazón del hombre, no lo estamos haciendo. Señor, perdónanos. Perdónanos, Espíritu Santo de Dios, cuando hemos sido duros de corazón, cuando no hemos sido sensibles, cuando hemos juzgado y hemos limitado el mover tuyo, cuando hemos visto personas y las hemos rechazado o le hemos puesto una barrera. Ayúdanos a entender que es por gracia. Ayúdanos a entender que el tiempo de la gracia, el propósito de esta gracia y de este tiempo es ese. Tu palabra me dice que tú no quieres que ningún hombre se pierda, que tú quieres que los hombres procedan al arrepentimiento. ¿Y cómo van a entender y cómo van a saber si no hay quien les predique? Iglesia, esta labor es nuestra. Somos nosotros quienes tenemos que anunciar la venida de Cristo, quienes tenemos que anunciar la reconciliación con el Padre, quienes tenemos que anunciar que en ese sacrificio, que en la cruz, en esa sangre que se derramó, hay libertad. Somos nosotros. Hoy queremos decirte, Señor, perdónanos. Perdónanos porque hemos perdido esa sensibilidad de poder llevar buenas nuevas de salvación, de poder llevar de gracia lo que hemos recibido por gracia. Como dice tu palabra, mira cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas de salvación. Hoy queremos colocarnos el calzado apresto del Evangelio de la paz. Hoy queremos decirte, Señor, henos aquí, envíanos a nosotros. Aquí estamos. Dígale, amado hermano, Señor, heme aquí, envíame a mí.
Yo hoy quiero tomar el calzado apresto del Evangelio de la paz. Hoy recibo ese ministerio de la reconciliación de manera consciente, con un compromiso profundo para compartir a Cristo, para anunciar las buenas nuevas de salvación, para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a la luz admirable de su reino. Dad de gracia, iglesia, lo que has recibido de gracia. Querido amigo, hoy quiero extenderte esta invitación. Hoy has escuchado en la palabra que Él nos reconcilió a través de Cristo, que Él hoy ha extendido un puente para que puedas entrar a ese lugar santísimo, para que puedas entrar delante del trono de la gracia y en medio de la dificultad clamar, derramar tu corazón, llorar, gemir, hallar sanidad, liberación de cualquier yugo, de cualquier atadura, perdón de cualquier pecado que por muy oscuro, la palabra dice que si nuestros pecados fuesen rojos como el carmesí, llegarán a ser como blanca grana. Hoy quiero decirte que este ministerio de la reconciliación, que la gracia que está operando hoy es para vida eterna para ti, para liberación. Hay vida eterna en la gracia del Señor. ¿Quieres recibir a Cristo? Te invito a que hagas esta oración. Señor Jesús, yo hoy te pido perdón por mis pecados. Hoy me arrepiento de toda maldad que haya hecho. Hoy te pido perdón y acepto el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario por mi vida. Hoy acepto esa sangre preciosa que se derramó como la sangre que me limpia, que me liberta, que trae esa oportunidad de una nueva vida. Y hoy recibo tu palabra que me dice que las cosas viejas pasaron y aquí vienen cosas nuevas para mí. Vienen cosas nuevas para ti, querido amigo, si has hecho esta oración y has recibido a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Dios le bendiga, amigo. Dios te bendiga, amada iglesia. Dios nos bendiga. Gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Alexander y por la manera en la que Dios lo usa para hablar a nuestros corazones. Por lo demás, invitarles a que no se desconecten durante el resto de la semana en todo lo que hacemos, tanto presencial como virtualmente, y extenderles la invitación a que el próximo domingo nos veamos nuevamente en nuestra cita semanal, nuestra escuela dominical. Muchas gracias por acompañarnos. Dios les bendiga.